Con 41 minutos, gracias por continuar con nosotros. Yo soy Irán Hurtado y ya se encuentra con nosotros Fernando Núñez de la Garza, analista político, para hablar sobre el proceso electoral del pasado 4 de junio. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Oye, Fer, pues, híjole, parece que va a seguir dando y dando y dando de qué hablar todo este proceso electoral que acabamos de vivir por todas estas impugnaciones que están haciendo, no solamente por parte de Morena, también por el PAN en Coahuila, por Morena en el Estado de México. Un proceso complicado, ¿no? Para hacer una democracia tan cara, se están viviendo muchísimos problemas, estamos recibiendo pocos beneficios los ciudadanos. Un proceso muy complicado y que deja ver otra vez cómo las autoridades electorales han sido rebasadas por las elecciones. Los mexicanos, los contribuyentes mexicanos, le hemos dado muchos recursos a crear toda una serie de andamiajes jurídicos, apoyadas por todas estas burocracias electorales enormes que nos cuestan muchísimo dinero y sin embargo vemos que no han funcionado. Entonces creo que cada vez queda más claro que el camino debe de ser el desregular todas las elecciones, el deshacernos de una parte importante de estas burocracias electorales para que nos cueste menos la democracia mexicana y que finalmente sea más confiable. Sí, sobre todo más confiable. Por ahí dicen también que tendríamos que empezar a pensar, o tenemos que haber pensado ya desde hace mucho tiempo en una segunda vuelta electoral, precisamente para evitar este tipo de dudas y hacer del voto un acto ciudadano obligatorio. Completamente de acuerdo. Es un tema que a raíz de la desconfianza que han generado las elecciones, de la fragmentación del sistema político con cada vez más partidos, de cómo llegan políticos al poder con porcentajes del voto ya muy bajos, se está haciendo cada vez más necesario el implementar una segunda vuelta electoral. Vemos cómo funcionó claramente en Francia, cómo inclusive representa un dique para candidatos que pueden llegar a ser muy radicales. Desafortunadamente parece ser no haber tiempo de implementarla antes de las elecciones del 2018. Vamos a ver, pero de entrada sí es muy positivo que ya esté en la agenda política y creo que es un paso más a perfeccionar el sistema político mexicano en una democracia que es nueva en México. Claro, y ahorita estamos viviendo estos procesos complicados de impugnación de resultados solamente en dos estados de la República, que es Coahuila y el Estado de México, que evidentemente el Estado de México es uno de los más importantes, bueno, no de los más importantes, sino de los más grandes, por así decirlo, no hay que quitarle importancia a todos los demás estados de la República. Pero a lo que vamos es, esto apenas empieza, es decir, estamos en miras de las elecciones para el 2018 presidenciales, donde también se van a escoger diputados y una gran cantidad de cargos públicos. Entonces hay que, como dirían por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar hay que poner las propias a remojar. Esto es un poquito de lo que nos va a esperar, nada más que a mayores dimensiones en el 2018 si no hacemos algo. Bueno, esperemos que no sea una probadita de lo que viene en el 2018, porque si elecciones para gobiernos en Nayarit, Coahuila y el Estado de México y municipales en Veracruz nos han traído toda esta serie de complicaciones y de incertidumbre, recordemos que en el siguiente año vienen elecciones presidenciales, elecciones para el Congreso de la Unión y elecciones en 30 estados del país. Si las autoridades electorales se vieron rebasadas este año, se van a ver claramente rebasadas el siguiente año. Entonces, pues bueno, esperemos que se empiecen a dar acuerdos políticos en el país para que sea lo más cierto posible, digamos, para que la mayor certidumbre posible al ciudadano mexicano el siguiente año y que cree el ciudadano que el voto que va a dar efectivamente se respete y se elijan a los más preparados. Fer, qué bueno que tocas este tema de la certidumbre que tendrían que tener todos los ciudadanos que van a emitir un voto, porque precisamente también ese es uno de los mayores problemas de esta democracia, que la gente no sale a votar. O sea, de verdad, afortunadamente, año con año ya es más la gente que está yendo a votar, pero aún así no es suficiente. ¿Qué hacer, Fer, desde el punto de vista político? ¿Qué hacer para incentivar a estas personas a que vayan y emitan su voto? Bueno, sí, ese es un gran problema el que comentas. Hay varias encuestas como Latinobarómetro que dejan ver cómo México es el país donde sus ciudadanos están más decepcionados de su democracia. La democracia desafortunadamente es lenta y no se están viendo los resultados que se esperan, resultados muchísimo más rápidos. Hay toda una serie de propuestas donde
se quiere que se incentive más el voto, desde hacer un voto obligatorio hasta la segunda vuelta electoral. Y afortunadamente ya está en la clase política esta problemática y cada vez es más discutida. Pero lo que sí es seguro es que si el ciudadano mexicano no se siente en confianza con el régimen democrático nuevo en este país, México en su totalidad va a haber tiempos muy inciertos. Y eso es un problema. Claro, y esto es un poco incoherente, por ejemplo, con lo que vemos con estos medidores sociales que son las redes sociales, ¿no? Mucha gente piensa que por la actividad, la cantidad de publicaciones, encuestas que se hacen a través de estos medios, se puede prever un resultado. Y ya estamos viendo que no es así. Los likes no son igual a votos, y ya lo vimos no solo en el caso de México, sino también de Colombia, sino también en Inglaterra, en Francia. Entonces, ¿qué hacer? Aparte, para esta nueva generación, para la generación de los millennials, que se quedan como muy en la parte digital y no tanto ya en el mundo físico y en el mundo real. Bueno, hay que recordar que ahorita estamos en el punto más alto del bono demográfico en México, con una de las poblaciones más jóvenes en la historia del país, y la clase política debe estar muy consciente de esto. También tenemos unos millennials que son cada vez más exigentes, que conocen mejor de los temas a través de redes sociales y una infinidad de medios de comunicación. Entonces, la clase política sí tiene el enorme reto de, digamos, bajarse para tener un discurso más acorde con los millennials, más acorde a sus preocupaciones y una enorme responsabilidad para incentivar este voto. Si los jóvenes mexicanos no están hoy por hoy, no se sienten a gusto con esta democracia, pues en cuanto crezcan va a haber aún más problemas. Entonces, se debe incentivar el voto de estos jóvenes mexicanos. Totalmente. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros y nos vemos un poquito más adelante. Claro que sí. Y mientras tanto...